Hola a todos y a todas, espero que estén bien. Soy Gabriel Bataglia, nuevamente con ustedes para retomar nuestro tema, la tercera versión de la teoría de la angustia en Freud. En nuestra clase anterior habíamos comentado que esa tercera formulación coincidía con el tercer ordenamiento metapsicológico y teníamos que trabajar por qué y de qué manera los desarrollos de la segunda tópica introducían cambios importantes respecto de las formulaciones que presentaba el segundo ordenamiento. Respecto de la angustia, comenzamos haciendo un repaso de los problemas que la metapsicología del 15 dejaba planteados. Recordemos que en esa época Freud sostenía una concepción dinámica de lo inconsciente. ¿Cuáles son los problemas que la angustia le plantea a Freud en función de las ideas que él sostiene en ese momento? Por un lado habíamos dicho que la angustia va a interrogar la eficacia del mecanismo de la represión en cuanto a evitar el displacer pulsional, y también habíamos dicho que la angustia interroga el alcance que la libido yoica tiene en cuanto a aportar una percepción narcisista e integrada del propio cuerpo. Respecto de la represión, lo que podemos decir, es decir, muy resumidamente y retomando lo fundamental de la vez anterior, es que para Freud la represión es un mecanismo que se sitúa en la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, y que su alcance es cuestionado porque en las situaciones clínicas en las que hay angustia, la cantidad de excitación accede a la conciencia, es decir, que la represión claramente fracasa. El quantum pulsional no solo logra prevalecer, sino que en muchos casos se presenta sin estar asociado a ninguna representación sustitutiva. Esto significa que si bien el aparato se sostiene en la represión, en ocasiones la pulsión logra poner en cuestión la eficacia del mecanismo psíquico. De todas formas, y esto es muy importante, Freud va a destacar la importancia que tiene la contrainvestidura, noción que, como habíamos dicho, él va a articular tanto a la represión primaria como a la secundaria. Respecto de la libido, la angustia pone en cuestión la idea de una libido capaz de integrar psíquicamente la realidad corporal pulsional en sintonía con la idea de un yo narcisista. Recordemos que la experiencia de la angustia es displacentera, el cuerpo se vuelve algo extraño para el propio yo. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que la libido es yoica, la explicación que Freud encuentra es que la libido parece haberse contrapuesto al yo mismo porque se ha transformado en angustia. Esta explicación conjetura la posibilidad de un cambio en la naturaleza de las energías anímicas. Aquí ya no se trataría de la no traducción de lo somático a lo psíquico, que era una teoría que Freud sostenía en su primera época, aunque Freud tampoco termina de descartar totalmente esa posibilidad. De todos modos, si bien señala esta dificultad en la relación del yo con la libido, Freud también va a destacar la función que al yo le cabe en el proceso represivo, en la medida en que tiene una participación muy importante en la formación de síntoma como una manera de evitar la angustia. De la metapsicología del 15 entonces recortamos la pregunta por la relación entre la angustia y la represión, y también la pregunta por la relación entre la angustia y la libido. Y hay una tercera cuestión que me parece importante retomar, que Freud deja planteada en la conferencia 25 y retoma en la conferencia 32, que es el interrogante que le suscita la angustia en los niños. Freud considera que la angustia en los niños es, al igual que la angustia neurótica en el adulto, la reacción afectiva ante un peligro. Freud va a sostener que la angustia es la forma de padecimiento neurótico en la infancia. Por eso nos habla de las neurosis de la infancia. En esos casos, la disposición a la angustia es enorme. Los niños tienden a manifestar su insatisfacción con ataques de angustia.
Estos serían los típicos berrinches de los niños, que tienen un gran compromiso corporal y que por lo general suelen ser un problema para los padres. Freud concluye que los niños no se angustian ante un peligro realista porque no tienen conciencia de los peligros. Y va a relacionar, en un intento de explicar estos ataques de angustia en los niños, esos ataques con la reacción del niño frente a la añoranza por la madre, como si la angustia fuera la expresión de una libido insatisfecha. De todos modos, y esta es una observación importante, también va a plantear que en ocasiones ni la presencia de la madre ni la posibilidad de satisfacer al niño con el objeto que anhela logran calmarlo o tranquilizarlo. Es decir, que la angustia persiste. Este interrogante lo lleva a Freud a revisar la función de la angustia, y es por eso que en su tercera teorización va a establecer una relación fundamental entre la angustia y el proceso de constitución del aparato psíquico. Por ese motivo, en Inhibición, Síntoma y Angustia, el referente clínico fundamental va a ser Hans, es decir, un niño que está en proceso de constituirse subjetivamente. En la clase pasada habíamos dicho que en esta tercera teorización se operaban cambios muy importantes. Yo me apoyé en las ideas de la conferencia 32 y presenté 3 ejes que de alguna manera fueron retomando temas, ideas, formulaciones que ustedes estuvieron estudiando para tratar de acercarlas a esta tercera teorización acerca de la angustia. Si recuperamos de modo muy esquemático qué nos plantea cada eje, para hacer la articulación con inhibición, síntoma y angustia, que es lo que enseguida vamos a trabajar, podemos decir lo siguiente. El primer eje consideraba la revisión del dualismo pulsional, revisión que va a llevar a la formulación de la pulsión de muerte. Esta revisión implica reconsiderar en qué términos concebir el conflicto psíquico que produce la neurosis. ¿De qué se defiende el yo? ¿De la sexualidad o más bien de algo que parece contrariarla? En relación con este primer eje, vamos a ver un primer aspecto de la función fundamental que cumple la angustia. La angustia funciona como una señal que advierte al yo de la amenaza que representa la inminencia de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte pensada no como un concepto biológico, sino como expresión, como una expresión en lo psíquico, de un quantum de excitación que responde a lo no ligado, y ya no solamente al afecto desasido de un representante de pulsión sobre el que ha recaído la represión. Es decir, esto que acabo de decir sería el modo en función del cual Freud piensa la angustia en el 15. Ahora el énfasis va a estar puesto en la amenaza que representa lo no ligado. La angustia anticiparía, en su función de señal, la posibilidad de ruptura de la membrana protectora contra los estímulos. En este sentido, ejercería un papel defensivo análogo al que desempeña la contrainvestidura. Respecto al segundo eje, lo que habíamos ubicado como cuestión muy importante era el pasaje de la primera a la segunda tópica. A partir de este pasaje, Freud abandona la oposición tópica clásica entre consciente e inconsciente como eje de su concepción del aparato. La formulación de las nuevas instancias que él plantea, más que la unidad narcisista, acentúa la fragmentación psíquica, y los límites entre estas instancias se van a complejizar. El yo, que funciona como un punto de referencia subjetivo, está escindido, y es el que desarrolla el afecto de angustia en tanto señal ante el peligro. En relación con este segundo eje, vamos a ver otro aspecto de la función fundamental que cumple la angustia.
está en la primera línea, es decir, establece o delimita una frontera entre, digámoslo de esta forma, cierto interior y cierto exterior. A esa interioridad subjetiva la podríamos pensar en relación con el yo del narcisismo y también en relación con el campo del principio de placer. Mientras que a ese exterior, en el cual predominan las cantidades hipertróficas, lo podemos pensar en términos de esos estímulos interiores no ligados, de los cuales la angustia, al servicio del yo, es decir, la angustia en tanto señal, es también su representante. ¿Qué significa esto? Que si bien la angustia ejerce una función protectora, el origen y la naturaleza de la angustia corresponden a ese exterior que ahora delimita. Es como si ese afecto, que es la angustia, fuera en cierto sentido, en parte interior, en parte exterior. Por esa razón, y siguiendo las indicaciones de Freud en esta época, vamos a ubicar a la angustia en un borde tópico, que es diferente al que Freud planteaba en la metapsicología del 15. Como dije hace un ratito, en esa época el acento estaba colocado en la ubicación tópica de la represión, y esta, digamos, renovación que Freud propone permite entender que si la señal de angustia no se produce, como en el caso de las neurosis traumáticas, o si no se logra anticipar adecuadamente ese exterior peligroso, se produce un ataque de angustia como forma de manifestación de lo traumático. Es decir que si no hay cierto desarrollo de ese afecto señal, fracasa de alguna manera el mecanismo psíquico defensivo que para Freud es la represión. Voy a considerar ahora el tercer eje que lo voy a destacar en especial, voy a ampliar un poco más lo que presenté en la clase anterior para poder pasar al capítulo 4 de inhibición, síntoma y angustia. Yo había comentado que este eje está dado por la formulación del concepto de castración. Este concepto es un concepto que en inhibición, síntoma y angustia reconoce, en función del desarrollo que Freud propone, una doble articulación. Por una parte, la castración se articula al complejo de castración y por lo tanto a la angustia como señal. En este sentido hablamos de angustia de castración. Y por otra parte, la castración se articula al trauma del nacimiento y en ese nivel de formulación que Freud plantea, se va a articular a la angustia automática entendida en términos de irrupción económica. Son dos perspectivas de estudio respecto de la angustia. En ambos casos, en su relación con ambas articulaciones, el término castración connota una experiencia de separación del niño respecto de su madre. Esa separación, desde el punto de vista psicológico, es vivida como una pérdida, su carácter es traumático. Este carácter hay que leerlo en términos metapsicológicos, hay que prestar atención al punto de vista económico, siguiendo las formulaciones que Freud plantea en el capítulo 4 de Más allá del principio de placer. En este sentido diríamos que esa separación produce un incremento de la excitación anímica que, para la economía del aparato, representa una profunda perturbación. La intensidad de esas excitaciones involucra un proceso que amenaza o que directamente perfora la membrana protectora contra los estímulos. A esa perforación hay que aplicarle la protección contra los estímulos, es decir, una contrainvestidura capaz de promover alguna forma de ligadura. Agreguemos que estos procesos de excitación están referidos a estímulos pulsionales que provienen del propio cuerpo, pero que por su intensidad son tratados por el aparato como si proviniesen desde un exterior. Se trata, como dije antes, de un exterior respecto del campo de la representación
y no de una investidura pulsional proveniente de lo reprimido inconsciente. En el caso de la angustia de castración, la separación es psíquica y está referida al proceso que determina que tanto el niño como la niña tengan que separarse de la madre fálica. La madre entendida como el objeto libidinal que centraliza la actividad sexual y afectiva del niño. Dicho en sentido genérico, es decir, sin distinguir si se trata de un niño o de una niña, decimos que el niño tiene que poder perder a la madre en tanto objeto libidinal. Y este es un proceso que se tiene que consumar en lo psíquico. Y también el niño tiene que poder perderse de cierto lugar en la medida en que el complejo de castración se va a constituir a partir de la eficacia de la premisa fálica, sobre la cual enseguida vamos a volver. La respuesta defensiva frente a lo traumático de las excitaciones vinculadas a la castración cumple la función de ligar esos estímulos, a fin de que el niño tolere ese proceso de pérdida. La formación de una contrainvestidura nos hablaría de la posibilidad de que a partir del complejo de castración, la castración, se inscriba de modo permanente y duradero en lo inconsciente. Aclaremos que este es un proceso que, tal como Freud lo describe en su relación con el complejo de Edipo, se produce hacia el final de la primera infancia, es decir, que ahí ya tenemos un yo constituido y un aparato que está en proceso de constitución. O sea que ahí tendríamos, esto es importante aclararlo, una primera articulación importante que Freud plantea en torno del concepto de castración en su relación con la angustia. Vamos a la otra articulación que propone en relación con el trauma del nacimiento. En ese caso, la castración, entendida como separación, es real. Se trata de una separación real, aunque no es vivida como tal por el neonato. No cuenta con un aparato psíquico constituido todavía, carece de un yo, para lo cual se requiere de alguna operación que permita un primer esbozo de diferenciación entre lo interior y lo exterior. Es decir, este es un proceso que va a ser paulatino. En este caso, la angustia automática, que es la forma de angustia que Freud ubica en relación con esa experiencia de separación, se va a presentar como la reacción inmediata y masiva del neonato ante lo hipertrófico de las cantidades de excitación que suscita la experiencia del nacimiento. Podríamos decir que, bajo una modalidad refleja, esas cantidades se procuran una vía de derivación a través de las inervaciones del cuerpo. En este nivel podemos ubicar los movimientos corporales involuntarios que realiza el bebé, así como el llanto, que también funciona como una descarga motriz primaria. Lo interesante es que el llanto asume, en la formulación de Freud, una función secundaria que para Freud va a resultar decisiva. Se transforma en una vía de comunicación que convoca a la madre a un trabajo de traducción, es decir, la madre tiene que interpretar ese primer grito del niño. Interpretarlo en términos de un llamado, un pedido, una convocatoria. En la intervención materna, en la respuesta que la madre proporcione a partir de lo que escuche, se prefigura la orientación que va a tomar el proceso en su conjunto. Esto significa que esa respuesta comenzará a constituir, por sus efectos en el niño, la primera forma de delimitación de un adentro respecto de un afuera. Es la madre, con sus intervenciones y con sus palabras, con su presencia, con su forma de proceder respecto del cuerpo del niño, la que le va aportando elementos para ir estableciendo alguna forma de protección contra los estímulos. Vale aclarar que en relación con la experiencia del nacimiento,
si hay alguien en condiciones de poder experimentar esa experiencia como una separación traumática, es la madre y solamente ella. Ahora después más adelante vamos a volver más específicamente sobre esta formulación. Vamos a ver cómo podemos articular estas ideas que yo las planteé, es decir, esquemáticamente y fuera de contexto, pero como para que tengan un esquema, con las formulaciones que Freud desarrolla en inhibición, síntoma y angustia. Vamos a ir capítulo por capítulo y vamos a hacer un punteo de las ideas más importantes. Vamos a comenzar por el capítulo 4. Este capítulo es muy importante porque lo que Freud va a hacer aquí es, en principio, estudiar la relación que existe entre el síntoma, la angustia y la represión. Y para poder explicar esta articulación, esta relación, Freud va a tomar como eje fundamental el complejo de castración. Es decir, que en este caso el término castración, entendido como una pérdida, se va a asociar a la formulación del complejo, es decir, que esto requiere de una organización psíquica particular, ahora lo vamos a explicar, y de un periodo vital, es decir, también un periodo subjetivo como es la primera infancia. En este capítulo, Freud plantea una primera articulación importante entre el afecto de angustia y el complejo de castración. A partir de trabajar una de las dimensiones de la angustia, que es la angustia como señal. Habíamos dicho en algún momento que la angustia señal se relacionaba con la noción de apronte angustiado, en el sentido de funcionar como un desarrollo de afecto controlado por el yo y anticipatorio de un peligro. Recordemos que Freud toma, digamos, con mucha insistencia, la noción de peligro, es decir, el peligro como una amenaza para la autoconservación, para el yo, como una referencia para poder ir pensando su concepción acerca de la angustia. Volviendo a este capítulo 4, el referente clínico que Freud va a estudiar es Hans, o Juanito, un niño de 5 años, que va a trabajar en forma comparativa con otro referente clínico, el hombre de los lobos, que no vamos a desarrollar en esta ocasión. Nos vamos a centrar en Hans, un niño de 5 años que desarrolla una zoofobia, es decir, una fobia a un animal. Los temores ante ciertos animales son bastante comunes en la infancia. En Hans, como en todo fóbico, la fobia implica un objeto temido y también un parapeto fóbico. Esto es algo que yo había comentado en la clase anterior en relación con el capítulo 4 de lo inconsciente. Utilizando los 3 términos que le dan título a esta obra, que son los términos inhibición, síntoma y angustia, Freud va a proponer las siguientes distinciones para el caso de Hans. El objeto temido por Hans es el caballo, mientras que las medidas precautorias que protegen al yo de la angustia están dadas por no salir a la calle a fin de evitar encontrarse con el objeto temido, o bien hacerlo, es decir, salir, acompañado por un adulto de la familia. Dejando de lado el hecho de que Hans es un niño todavía pequeño, dependiente, que necesita del acompañamiento adulto para salir de casa, Freud utiliza el término inhibición para referirse a esta incapacidad para andar solo por la calle. Lo que allí se plantea es una limitación funcional del yo. La inhibición supone una reducción o un impedimento de la función yoica normal. Este es un tema que Freud estudia en Inhibición, Síntoma y Angustia, lo considera en forma independiente y después lo va a articular, obviamente, a la formación de síntoma y a la angustia. En relación con el objeto caballo, Freud especifica un aspecto fundamental de la fobia de Hans, que es el temor a su mordedura, es decir, la fobia de Hans es ante la mordedura del caballo. Allí Freud ubica el segundo término importante, que es la angustia del niño,
que es ante ese objeto. Si bien la fobia no puede ser considerada del mismo modo que un síntoma histérico u obsesivo, y esto por el grado de importancia que tiene la angustia en el cuadro fóbico, lo que Freud va a destacar es la operación de sustitución que conlleva el proceso de formación de la fobia. La hipótesis de Freud es que el temor de Hans al caballo es, en realidad, el temor ante otro objeto que permanece inconsciente. Como enseguida vamos a ver, ese objeto que ha sido sustituido por la representación caballo, es el objeto padre. En este sentido, Freud se refiere a la fobia de Hans en términos de síntoma y, siguiendo el modelo de las formaciones del inconsciente, destaca la operación de sustitución que ha operado. Es decir, que él ahí ubica en la formación de la fobia cierto tratamiento del afecto y en ese sentido, habiendo operado la represión, ubica las operaciones de sustitución de representaciones y de desplazamiento del afecto. Esa sustitución ha sido provocada por la represión a fin de poder solucionar un conflicto psíquico. Para poder ubicar cuál es la fuente de este conflicto que ha determinado la formación de la fobia en Hans, Freud propone que prestemos atención a su situación psicológica y nos dice que el niño se encuentra cursando su complejo de Edipo, es decir, nos presenta a Hans en relación a esa vivencia del período de la primera infancia que Freud considera central. Al hablar de complejo nos referimos a una estructura que va a funcionar organizando y direccionando la actividad psíquica del sujeto. Repasemos algunas cuestiones que han estado trabajando a fin de entender cuál es el fundamento del Edipo en Hans. En función de esto vamos a poder entender cuál es la forma que adopta en Hans el complejo de castración y cómo ubicamos el problema de la angustia. Tenemos que recordar que el complejo de Edipo es una estructura no solamente afectiva, sino fundamentalmente simbólica, a partir de la cual todo niño se va a situar psicológicamente respecto de sus progenitores en el marco de la experiencia de crianza. Esto implica que entre los participantes de esa estructura se establecen intercambios afectivos. El lugar del cuerpo es sumamente importante, pero también lo va a ser el de la palabra, en tanto recurso que permita establecer alguna regulación a esos intercambios. En este aspecto, destacamos la función normativizante del complejo de Edipo, en la medida en que es la estructura que la cultura aporta para garantizar la inscripción de la prohibición del incesto. Sabemos que por razones estructurales, el niño establece con sus padres y fundamentalmente con su madre un vínculo de dependencia psicológica que es el correlato de la dependencia biológica originaria. Esta estructura inicial le plantea a lo psíquico condiciones de satisfacción sexual tanto en el plano pulsional como en el plano narcisista. Y esto vale tanto para el niño como para su madre. Ambos participan desde lugares diferentes de esa configuración afectiva que tiene tanto un componente sexual fundamental como un carácter incestuoso. Freud señala que para ambos sexos y por condiciones estructurales, la madre es el primer objeto sexual. A partir de ese primer objeto, vía apuntalamiento, se producen las fases libidinales, esto es, las distintas formas de organización de lo corporal en lo anímico. Cada una de estas fases pone en juego cierto modo de relación del niño tanto con su propio cuerpo como con el cuerpo del semejante. Como sabemos, el narcisismo de la primera infancia finalmente converge en la fase fálica de la libido, caracterizada por un ordenamiento psíquico muy particular, que resulta de las condiciones que han estructurado el vínculo de la madre con su hijo. Podríamos sostener que la fase fálica es el punto culminante de la organización narcisista que gobierna ese vínculo, en la medida en que la madre
a partir de su propia libido, ha producido ese objeto libidinal que es su hijo, investido con un valor muy particular. Como resultado del amor que recibe, el niño se identifica a ese valor representado por el falo. En cierto sentido, lo asume en su propio yo. En este sentido, el término falo refiere a un atributo valioso que puede encarnarse en diversos objetos y que es capaz de organizar y vectorizar la actividad psíquica. En función de esa identificación al falo, el niño sostiene la ilusión omnipotente de que él o ella, esto aplica también a una niña, ha venido al mundo para garantizar no solo la aspiración narcisista de su madre, sino también su satisfacción. La fase fálica, fundamental para comprender el complejo de castración y por lo tanto la angustia que lo acompaña, expresa, y esto es muy importante, un orden de representación, es decir, una lógica en función de la cual el niño organiza sus propias investiduras de objeto, es decir, su forma de representarse la realidad. Esto significa que la organización fálica de la libido le da sentido no solo al vínculo con su madre o con sus otros objetos afectivos, de ahí la universalidad de la premisa, sino que en ella, en la premisa, el niño sostiene su existencia misma. Insisto en este aspecto, la lógica en juego es narcisista y está justificada porque el niño ha dependido de esa libido materna, de la cual ha sido el objeto fundamental para poder existir. Freud se refiere a los efectos que la seducción materna produce en el niño, efectos que son observables tanto en su quehacer autoerótico e incestuoso como en su actividad fantasiadora. Y también, y esto es muy importante, en el desarrollo de teorías sexuales infantiles. Todo esto está muy trabajado por Freud. En el caso Juanito, si en algún momento tienen tiempo o interés lo pueden leer. Está toda la descripción de la fase fálica precedente a la constitución del complejo de castración en Juanito, es decir, cómo se enmarca la problemática edípica. En sintonía con la libido narcisista en juego, lo que se va a establecer es una pauta simétrica a partir de la cual el niño organiza la realidad. Recordemos que no se reconoce la diferencia sexual anatómica, se aspira a la completud, el sentido de la satisfacción, no se admite la carencia. Sobre la base de esa configuración se organiza el complejo de castración, cuya función fundamental es favorecer la separación del niño respecto de la madre fálica, poniendo fin a esa organización libidinal narcisista. Se trata de la introducción de una lógica diferente, que viene a romper la consistencia propia de la fase fálica. El complejo aparece allí donde el niño percibe que algo podría llegar a perturbar el grado de satisfacción que se juega en el vínculo incestuoso con su madre. La situación de separación produce manifestaciones angustiosas porque el niño no puede representarse a sí mismo existiendo en relación a una lógica que no sea la fálica. No puede concebirse a sí mismo no siendo ese objeto que satisface a la madre. Y tampoco puede concebir a la madre como alguien capaz de investir libidinalmente a un objeto que no sea él o ella, es decir, según se trate de un niño o de una niña en función del caso. Es decir, que en relación al lugar, digamos, que la madre ocupa en este sistema narcisista, la posición del niño de la niña es equivalente. Podríamos considerar que esta nueva lógica que la castración introduce produce un inevitable efecto traumático, similar a la perforación de la membrana protectora contra los estímulos. Instalado el complejo, resultan típicos, y esto es observable en los niños,
los temores ante una posible mutilación corporal o bien ante la posibilidad de la muerte. Estos temores, estas angustias, pueden derivar en una situación fóbica más o menos estable. Son todos indicadores del trabajo de elaboración que el aparato psíquico del niño está llevando adelante, porque lo que el aparato psíquico tiene que hacer es intentar darle representación a algo que no lo tiene. A partir del complejo, tanto el niño como su madre deberán aceptar que el cuerpo tiene un límite y que ninguno de los dos puede responder por la satisfacción del otro. Esto en el caso de Juanito también está muy bien relatado, es decir, el grado de proximidad que había en el vínculo de Juanito con su madre, y lo que, bueno, de alguna manera esto va a generar en cuanto al nivel de erotización, es decir, la carga pulsional narcisista que había en juego en el complejo de Edipo de Juanito. Entonces, la eficacia, y esto es importante, del complejo de castración, se anuda a la función normativizante del padre. En la formulación de Freud, el padre es el agente de la castración, es decir, es ese elemento tercero que interviene en el vínculo madre-hijo, estableciendo la prohibición del incesto y con ella la acción del mecanismo de la represión que permite el corte y la separación. En el caso del varón, la fase fálica coincide con el complejo de Edipo. En el caso de Hans, lo que Freud plantea es que el niño se encuentra atravesando el complejo de Edipo en términos positivos, esto es, ubica allí la triangularidad propia del complejo de Edipo en el varón. En consecuencia, la madre vale para Juanito, para Hans, como objeto sexual, mientras que, como efecto de esa triangularidad, el padre funciona como rival. Ahora bien, una particularidad del complejo de Edipo de Hans es la ambivalencia afectiva respecto de su padre, en la medida en que el objeto padre vale como un objeto odiado, pero también amado, simultáneamente. En ese contexto surge la fobia en Hans, a partir de la cual se produce el desarrollo de angustia. La hipótesis de Freud es que esa fobia es la expresión particular que en este caso adopta el complejo de castración. La angustia frente a la mordida del caballo está referida en realidad a una angustia frente a la castración encarnada por la amenaza que representaría el padre. El padre juega el rol de perturbar el vínculo madre-hijo. En la formulación de Freud es el encargado de ejecutar de alguna manera la amenaza de castración, o al menos de encarnarla. En Hans se ha operado un proceso de sustitución y de desplazamiento a partir del proceso represivo. Si bien, justamente considerando este elemento, el de la ambivalencia, Freud hace una interpretación que tiene, digamos, un valor en contexto, es decir, es una interpretación del complejo de castración que de alguna manera se articula a la particularidad que toma en Juanito. El análisis y las ideas que propone respecto de Hans se van a volver paradigmáticas para comprender la angustia en la primera infancia, que era la pregunta que de alguna manera venía ya desde la época de 1915. Es decir, que acá en este capítulo, de alguna manera Freud empieza a construir una respuesta para esa pregunta, pero vamos a ver que para poder completar esa respuesta tenemos que trabajar los otros capítulos. Como para recapitular, digamos, lo que yo estuve exponiendo hasta acá, lo que Freud plantea es, prestando atención entonces a la situación psicológica de Juanito, es que hay que tener en cuenta que sobre la base de la fase fálica hay un complejo edipoestructurado. Juanito
se encuentra atravesando su complejo de castración. Lo que está en juego en este proceso es decir, la constitución de su aparato psíquico en una secuencia que conjuga la situación de dependencia afectiva del niño respecto de sus padres y al mismo tiempo las condiciones a partir de las cuales se va estableciendo una separación. Es decir, esta separación estaría tematizada por Freud en relación con el complejo de castración. Apoyándose en la segunda tópica, Freud va a recurrir a un esquema para pensar cómo se arma la situación afectiva de Juanito. Entonces, él ubica al yo de Juanito articulado, digamos, al lugar de la madre y al lugar del padre. En relación con la madre va a ubicar el Edipo positivo y las exigencias pulsionales del ello. Y en relación al padre va a ubicar la castración en relación con la sanción y la prohibición de la instancia del superyo, que recordemos es, al menos en un nivel, la encarnación de la ley paterna. El superyo va a ser una formación psíquica, por decirlo de alguna manera, heredera del complejo de Edipo, por lo menos para el varón. Entonces, en este esquema Freud está ubicando los vasallajes del yo, de Juanito, es decir, los sometimientos, las sujeciones, que por un lado tienen que ver con responder a las exigencias de satisfacción, que son exigencias incestuosas, tienen que ver con las pulsiones del ello, anudadas al Edipo. Y por otro lado, tiene que, de alguna manera, someterse u obedecer la ley paterna. Esto se va a anudar a la castración. La reacción afectiva del yo, en este, digamos, tironeo, en esta tensión que se genera, es la angustia. La angustia es, va a decir Freud, no solamente sentida, sino desarrollada por el propio yo. Se va a tratar de las cantidades de afecto que todo este proceso involucra y que requieren tramitación. Y la tramitación va a implicar la puesta en marcha de los mecanismos defensivos del yo, básicamente de la represión. Freud dice que el yo se va a defender del ello porque si admite las exigencias de satisfacción que el ello le plantea, se enfrenta a un peligro. Ese peligro es la castración. El yo emite una señal de angustia frente al peligro de la castración. Acá aparece la angustia como un desarrollo acotado, un desarrollo que de alguna manera responde al gobierno del yo. Entonces, el yo emite una señal de angustia frente al peligro de la castración. Las exigencias libidinosas del Edipo, por efecto de la sanción paterna, es decir, por efecto de esta castración peligrosa proveniente del lugar del padre, se van a volver un peligro para el yo. Es interesante esto porque acá Freud de alguna manera juega con esta idea de un peligro interior y un peligro exterior. Ahora vamos a ver cómo lo podemos pensar. En principio el peligro exterior sería la amenaza de castración. Pero en función de la amenaza, las exigencias libidinosas, que hasta ese momento uno podría decir constituían lo fundamental de la fase fálica y del Edipo, y que eran no solamente toleradas, sino consentidas y alentadas, se vuelven un peligro. Es decir, hay como un cambio en el tono de la situación. ¿Cómo va a actuar la represión? Porque una cuestión que habíamos planteado era justamente en lo que es la reflexión de Freud, intentar pensar qué relación habría entre la represión y la angustia. Es decir, que en el 15 él planteaba que la angustia se veía precedida por la represión. Si la represión intentaba acallar el displacer, pero ahí donde fracasaba aparecía la angustia. Pero es decir, la angustia era secundaria en esa formulación. Acá lo que Freud va a decir es que la relación es inversa. Va a decir que en realidad la represión es desencadenada por la señal de angustia que emite el yo. La represión lo que va a intentar es evitar un desarrollo mayor de angustia.
Va a tratar de proteger al yo del niño de un estado de angustia masiva, traumática, al estilo de lo que habíamos comentado es el ataque de angustia en la histeria de angustia. La represión va a procurar entonces controlar el desarrollo de afecto operando desplazamientos y sustituciones. Entonces, muy esquemáticamente dicho, en este punto de tensión que se arma entre las exigencias del ello y los reclamos del superyo, es decir, entre las demandas pulsionales vinculadas al Edipo y la obediencia a la ley del padre, encarnada en la amenaza de castración, el yo emite una señal de angustia, esta señal de angustia convoca, invita a la represión, es decir, de alguna manera introduce la actividad de ese mecanismo para promover un dominio psíquico de los estímulos afectivos. Y la represión, esta es la particularidad de Juanito, a partir de operar un movimiento de representaciones, es decir, de sustitución y un desplazamiento del afecto, lo que va a hacer es operar un cambio en relación al objeto temido. Es decir, de temerle al padre, Juanito pasa a temerle al caballo. Así que el caballo aparece ahí encarnando de alguna manera al agente de la castración. Esto es lo que a Freud le llama la atención, ¿no? Esta es una particularidad del caso Juanito que, bueno, sí requiere de considerar algunas otras cuestiones que ahora vamos a dejar entre paréntesis. Lo importante es que en lugar del objeto padre, que es familiar, uno podría decir es interior, es cercano, aparece un objeto exterior, lejano, el caballo. Y en lugar de ser castrado por el padre, lo que aparece en el texto de la fobia es ser mordido por el caballo. La angustia ya no es ante el padre, sino ante un objeto que lo sustituye. Con lo cual, de alguna manera, en esta ambivalencia afectiva que había en la relación con el padre, se resuelve ese conflicto, es decir, Juanito puede mantener el vínculo con el padre, con el que por otra parte, es decir, la sustitución no es caprichosa, jugaba al caballito, es decir, que de alguna manera el padre encuentra en el caballo un sustituto que está facilitado, entonces se resuelve el conflicto de ambivalencia y se sepulta el Edipo, con lo cual el niño se enajena, según lo que dice Freud, de las exigencias libidinosas del ello, es decir, resuelve de alguna manera este punto de tensión que le planteaban sus vasallajes. Freud va a decir que la formación de la fobia cumple varias funciones importantes. Por un lado, protege al yo del desarrollo de angustia. Por otro lado, solo emerge en presencia del objeto, es decir, del caballo. Por otra parte, transforma un peligro interior, que es un peligro del ello, en un peligro exterior, es decir, en relación con un objeto que es percibido en la realidad material. El peligro que para el yo representa el ello, se va a conectar con otro peligro que es el peligro de la castración. El peligro frente al cual se emite la señal de angustia es la castración. Y en la fobia el conflicto es entre el yo y el ello, es decir, pensando un poco en esta cuestión de los vasallajes. Para recapitular los ejes importantes de este capítulo 4 y poder pasar al capítulo 7. En primer lugar, y como ideas más destacadas, vamos a decir esto, siguiendo a Freud, obviamente. La fobia expresaría la conflictiva edípica de Hans y también la forma que toma en él el complejo de castración. Esto ya lo explicamos, lo estoy diciendo esquemáticamente y resumidamente. Por otro lado, la fobia es el resultado de la represión. El proceso represivo en Hans compromete prácticamente a todos los componentes del complejo de Edipo. No solo resuelve la ambivalencia de sentimientos respecto del padre, sino que también se enajena de la madre.
el proceso de sustitución en Hans ha operado una transformación, es decir, el temor frente a algo exterior, la angustia realista frente a la amenaza que el padre representa en tanto agente de la castración, se localiza en un objeto sustituto, también exterior. Por otro lado, la angustia es sentida y desarrollada por el yo, quien recurre al mecanismo de la represión para defenderse. En este punto, Freud va a decir que la angustia de castración produce la represión, es el motor del proceso represivo y no a la inversa, como Freud venía sosteniendo a partir de la metapsicología del 15. Es decir, que acá, en este capítulo, y esto está explicitado por Freud, hay una inversión de la fórmula. La angustia es la que crea la represión. No termina de decir, a mi entender, quedar claramente explicado. Yo creo que, digamos, el indicio es el problema, digamos, económico, el problema del factor cuantitativo. Ahora lo vamos a tomar, digamos, sobre todo en el capítulo 8. La importancia que Freud le da al factor cuantitativo, en alguna medida, eh, le da una jerarquía diferente al problema del afecto respecto del mecanismo. Eh, la otra cuestión importante que Freud plantea, otra idea, digamos, eje, es que la angustia es sentida y desarrollada por el yo, quien recurre al mecanismo de la represión para defenderse. La angustia de castración produce la represión, es el motor del proceso represivo y no a la inversa. Bueno, la angustia va a articular dos cuestiones importantes, que es la relación entre el ello y la castración, entre la instancia del ello y la castración. En este capítulo y en el capítulo 7, Freud va a conectar las exigencias pulsionales del ello con la amenaza de castración. Ahí donde el niño se confronta con la exigencia de satisfacción pulsional que es propia del Edipo, también, como antes expliqué, se va a confrontar con aquello que en tanto sanción paterna se le vuelve una amenaza exterior, que es el complejo de castración. Bueno, hasta acá, digamos, lo más importante, dicho, bueno, quizás muy esquemáticamente, después lo podemos conversar en el foro, de este capítulo 4. Lo importante, es decir, como para plantear, digamos, en términos sencillos la idea, es que la angustia es la reacción afectiva frente a un proceso de separación que tiene que producirse. En este caso, Freud enfatiza el complejo de castración para el caso del varón. Bueno, ustedes saben que en la niña, es decir, esto adopta otra forma, tiene otras características, pero también está en juego la separación de la madre. Y Freud también va a ubicar una forma de angustia, ahora después lo vamos a comentar, que va a tener que ver con la pérdida del amor. Pero básicamente la angustia, en el caso del niño, está indicando, si va dando cuenta de ese proceso de separación que se tiene que ir consumando, que es traumático, pero que es necesario. No se lo podemos ahorrar al niño. Si el niño se va a constituir en relación a una estructura libidinal narcisista, de la cual va a tener que perderse. Es como si, de alguna manera, consideráramos dos momentos, dos condiciones diferentes en lo que hace a las posibilidades de constitución del aparato. De todos modos, y esto también es importante decirlo, si bien la organización fálica de la libido, es decir, desmiente la castración, pensemos que lo que ha hecho posible que el niño sea ese objeto tan valioso para la madre es ni más ni menos que un punto de carencia. Es decir, si la madre en alguna medida no reconociera, digamos, que es decir, algo le falta, que algo necesita, no hubiera generado este niño que es su hijo.
De alguna manera el niño con su existencia viene a responder por este punto de carencia y esta es la trampa narcisista de la fase fálica, es decir, la ilusión de que en ese amor, digamos, tan particular, en esa estructura narcisista tan particular, eh, la castración puede quedar velada. El niño, digamos, con el sepultamiento del Edipo y con el complejo de castración, hace la experiencia, vamos a decir, en carne propia, porque lo vive en su cuerpo, y ahora vamos a ver por qué, hace la experiencia en carne propia de vivir esa separación que es necesaria, diría Freud, para que el aparato pueda terminar de constituirse. Y a partir de ahí, y esto es importante decirlo, el complejo de castración va a funcionar como un referente inconsciente para todas las situaciones de pérdida y de separación que el sujeto afronte. Y para Freud va a ser el núcleo, digamos, el motor de la defensa y el núcleo, el complejo nuclear de las neurosis. Em, Desde el punto de vista clínico, uno puede observar que los chicos muchas veces constituyen fobias que pueden tener un grado de estabilidad importante. Clínicamente, estas fobias justamente lo que indican es, siguiendo las enseñanzas de Freud en relación a Juanito, es decir, cómo se van dando los tiempos en ese proceso de separación o de corte respecto de la madre, que es un proceso que la madre también tiene que propiciar, ¿no? Eh, si acá retomamos un poco esta idea de las neurosis de la infancia, a veces estos cuadros fóbicos son transitorios, a veces se estabilizan y se transforman en una situación de consulta. Pero es decir, lo que Freud ubica ahí es que inevitablemente todo niño neurótico en el proceso de constitución de su aparato psíquico, hay donde se tiene que separar de la madre en tanto objeto libidinal, va a experimentar angustia y va a constituir alguna situación fóbica. Esta idea es importante. Bueno, vamos a pasar ahora al capítulo 7, que funciona como una suerte de bisagra entre el capítulo 4 y el capítulo 8, es decir, que tiene ideas muy importantes. En este capítulo 7, donde Freud retoma y repite algunas ideas del capítulo 4, retoma la línea de pensamiento respecto de las fobias, pero va a agregar otros dos referentes clínicos, y esto es muy interesante. Va a trabajar la neurosis obsesiva y las neurosis traumáticas. Va a incorporar estos referentes clínicos porque, por un lado, va a ampliar la mirada respecto de los vasallajes del yo. Es decir, en el caso de Juanito quedó en claro que el conflicto que lleva a la angustia y a la represión tiene que ver con la sujeción de Juanito al ello y al superyo. Sí, el énfasis en Juanito especialmente va a estar puesto en las aspiraciones libidinosas del complejo de Edipo, ¿no? Es decir, el polo pulsional del aparato o el ello. En el caso de la neurosis obsesiva, que es el otro referente que va a trabajar en este capítulo, el énfasis va a estar puesto en el conflicto entre el yo y el superyo. Y va a tomar otro referente que ahora vamos a ver cómo lo trabaja, que son las neurosis traumáticas. Entonces va a tratar de ubicar, lo voy a comentar esquemáticamente, qué lugar tiene la angustia en cada una de estas situaciones clínicas. Respecto a las fobias, hace como una suerte de resumen de algunas ideas que ya planteó antes, lo vamos a repasar rápidamente, y va a decir que en las zoofobias infantiles el yo procede contra una investidura libidinosa del ello porque ha comprendido que ceder a esa investidura conllevaría el peligro de la castración. Describe cómo funciona el proceso y señala dos fuentes de peligro, esto lo habíamos dicho, la amenaza de castración como un peligro exterior y la exigencia de satisfacción como un peligro interior. Él dice que la formación sustitutiva
que es propia de la fobia, tiene dos ventajas importantes. Va a esquivar un conflicto de ambivalencia y por otro lado le va a permitir al yo suspender el desarrollo de angustia. Es decir, el niño solamente se va a angustiar cuando perciba el objeto. La fobia va a expresar la proyección de un peligro pulsional interior, que es del ello, que se sustituye por un peligro de percepción exterior, que es el caballo. Freud dice que desde este punto de vista, la exigencia pulsional no sería un peligro en sí misma, lo sería solamente porque conlleva un peligro exterior que es la castración. Esto es interesante porque se articula a una observación que Freud hace en el sepultamiento del complejo de Edipo. Es decir, él está pensando en el complejo de Edipo en el varón, que es similar a la formulación de Hans, y se pregunta por qué el Edipo se va al fundamento. Y él dice que el Edipo se va al fundamento a raíz de una imposibilidad interna. Esto es importante porque hay que recordar que en el fundamento del Edipo está la exigencia de satisfacción de la pulsión, que en virtud de ese objeto que está perdido, es decir, aspira a una satisfacción que es imposible. Y esta es la demanda libidinal que se pone en juego en la relación del niño con la madre. Con lo cual, la sanción paterna que le va a poner fin a esa modalidad de relación fálica, edípica, va a sancionar negativamente esa actividad pulsional incestuosa y en ese punto, de alguna manera, por esa sanción, lo que se va a inscribir ahí es una prohibición. Es decir, que esa exigencia que aspira a una satisfacción imposible se va a transformar en una aspiración, digamos, prohibida, digamos, incestuosa. En relación con la angustia en la neurosis obsesiva, lo que Freud va a plantear es que la angustia allí es ante la hostilidad del superyo. Es decir, que el peligro del cual el yo va a buscar sustraerse es el castigo del superyo. Es decir, va a decir que el superyo, en tanto representante de la ley paterna, de alguna manera encarna un castigo que es un eco del castigo de castración. Él dice que el yo, en el caso de la neurosis obsesiva, frente a esta angustia que el superyo le despierta, va a generar síntomas a través de la represión que van a expresar la obediencia del yo ante el superyo. Es decir, el yo del obsesivo tiene que obedecer a su superyo para no angustiarse. Y Freud dice que lo que se plantea es una situación similar a la del niño pequeño que se somete a una ley que no comprende pero que debe aceptar para no ser castigado. Es decir, él ubica ahí una posición infantil. De alguna manera sigue pendiente la pregunta, en parte algo fuimos pudiendo responder respecto de la inversión en la relación que Freud planteaba entre angustia y represión. Para poder terminar de responder esta pregunta, Freud va a proponer una articulación muy interesante entre el cuadro de las neurosis traumáticas y ese otro nivel de la castración que yo había ubicado en la reseña inicial de la clase, ya no a nivel del complejo de Edipo, sino a nivel de lo que él va a denominar trauma del nacimiento. Él va a decir que en el caso de las neurosis traumáticas, el padecimiento psíquico es un padecimiento que no pondría en juego un conflicto psíquico al estilo de lo que sucede en la fobia o la neurosis obsesiva, donde hay participación del yo y de sus vasallajes. En este caso de lo que se trata es de la confrontación del yo con lo traumático. Él dice que la neurosis traumática es un cuadro clínico resultado de la amenaza que para la vida implicó un peligro real, mortal, sin participación de los procesos inconscientes. Esto, bueno, por lo que estuvieron estudiando en Más Allá, es relativo, ¿no? En todo caso, ahí habría que ver en qué medida ese
evento traumático impacta en la economía pulsional del aparato. Pero digamos, Freud acá lo que quiere acentuar es esta exterioridad de la muerte, ¿no? Es decir, ubica en el caso de las neurosis traumáticas el riesgo de vida, es decir, la posibilidad de morir, el máximo peligro para la autoconservación. Y nos va a decir que la muerte es una experiencia que no tiene representación en lo psíquico. No obstante, el aparato va a tener que intentar producir alguna forma de inscripción de esto que no tiene representación. ¿Y cómo puede producir esa inscripción? Y es interesante la idea que Freud propone. Él dice que si nosotros concebimos a la castración como una experiencia de pérdida, va a ser precisamente la castración la vía para poder inscribir de alguna manera, a ver, esa experiencia de pérdida absoluta que sería la muerte. Nosotros hasta ahora, siguiendo la formulación del capítulo 4, habíamos articulado el término castración al sepultamiento del Edipo, es decir, a la experiencia de pérdida que introduce el complejo de castración. Freud, en ese sentido, va a plantear que para el niño la castración, es decir, tomemos este eje, el de la pérdida, solo puede volverse representable, es decir, esta separación que él tiene que aceptar y asumir respecto de ese objeto libidinal absoluto que lo ha determinado, ¿no? Que es la madre. Entonces, para poder cumplir ese proceso, Freud dice que de alguna manera esa castración se vuelve representable, y es interesante también esto por las pérdidas que el niño ya ha experimentado previamente a lo largo de su primera infancia. O sea que son pérdidas corporales. Fundamentalmente el pecho materno es una separación del cuerpo a cuerpo con la madre y a partir del control esfinteriano la pérdida de los excrementos. Es decir, en esta dialéctica que Freud trabaja en 3 ensayos, en relación con la ganancia de placer a partir de la retención y de la expulsión, lo que aparece es que el niño tiene que educar, de alguna manera tiene que ceder esa ganancia de placer y desprenderse de sus excrementos que en definitiva no dejan de ser una parte de su propio cuerpo, es decir, es un producto de su propio cuerpo. Entonces el apoyo que el niño va a encontrar para poder elaborar el proceso de separación que se produce en la fase fálica son estas pérdidas vinculadas a los puntos de contacto corporal con la madre. Para el caso de la muerte podemos establecer una analogía con la angustia de castración. La situación frente a la cual el yo reacciona es el desvalimiento o el desamparo, es decir, una vivencia de abandono respecto de, bueno, acá trae Freud la figura del superyo protector, quedando expuesto el yo a los peligros que amenazan la existencia. Es decir, lo que Freud dice es que, en definitiva, lo que se juega como cuestión fuerte y definitoria, digamos, en la castración, es este punto de desamparo del yo, de desvalimiento, ahí donde de alguna manera es abandonado o se pierde para el otro. Lo que Freud está haciendo es equiparar el peligro de muerte con la castración, es decir, que el común denominador en esta formulación del capítulo 7 es el desvalimiento del yo. ¿Qué va a representar la experiencia de la castración en términos económicos? Que yo, en cierto sentido, lo dije en la introducción. Y acá vuelve a las neurosis traumáticas. Freud dice que en las neurosis traumáticas lo que se produce es la ruptura de la membrana protectora contra los estímulos exteriores. Es decir, estas excitaciones pulsionales que son interiores. Tienen que ver con el propio cuerpo. El aparato es invadido por grandes volúmenes de excitación. En esta perspectiva podríamos pensar que la angustia no solamente puede presentarse como un afecto señal, que es lo que él trabajó en el capítulo 4, es decir, un desarrollo de angustia gobernado por el yo, sino que la angustia puede presentarse como algo nuevo para el yo, algo para lo cual el yo no tiene gobierno,
referido a las condiciones económicas de la vivencia traumática. En este punto, Freud lo que va a hacer es articular el término castración a la experiencia del nacimiento, que era la otra experiencia de separación de la que habíamos hablado. En la medida en que esa experiencia, objetivamente, es decir, esta es una experiencia de separación real, supone una separación del niño respecto de su madre. Es decir, hay ahí un cuerpo que se separa de otro cuerpo. Si bien esta experiencia no es vivenciada subjetivamente por el neonato, o sea, el bebé no puede tener ningún tipo de registro subjetivo porque no hay aparato todavía, podría pensarse, esta es un poco la idea que Freud va a tomar, como la primera situación de angustia, precursora y referente de todas las situaciones de angustia posteriores. Habrá que precisar eh, por qué podríamos darle ese valor y también por qué la angustia, entendida como una experiencia de separación, provoca las reacciones que provoca. Es decir, por qué la angustia es en el cuerpo. Porque Freud va a decir que hay otras experiencias de separación, el duelo, por ejemplo, el dolor, es decir, son procesos donde se juega una pérdida y sin embargo la reacción afectiva no compromete el cuerpo como si sucede en el caso de la angustia. Entonces, en función de estas ideas que Freud plantea, va a pasar al capítulo 8, donde lo que va a hacer es articular eh, la angustia, ya no como angustia señal, sino como angustia automática, como un desarrollo masivo y traumático de angustia, al trauma del nacimiento. Al trauma del nacimiento lo va a concebir al modo de un referente que le permite articular también el valor traumático de la castración en relación con la perturbación económica, que es lo que de alguna manera se va a actualizar en relación con el complejo de castración. Es decir, acá el eje, vuelvo un poco a lo que planteaba en la primera clase, es el factor económico, o sea, el exceso, las cantidades de excitación, y cómo se presentan en estos dos momentos, diríamos, no solamente vitales, sino lo que podría ser la historia del aparato psíquico, ¿no? Es decir, tenemos como el punto cero, lo que lo ubica como trauma del nacimiento, donde no hay aparato psíquico todavía, el niño, es decir, no va a tener conciencia, no hay registro psíquico de que ahí hay un primer ataque de angustia importante, que es automático, que es casi reflejo. Si la madre sí, obviamente, va a vivir de alguna manera la angustia que implica parir a su hijo y atravesar esa experiencia de separación. Pero lo que Freud, digamos, va a rescatar ahí es la profunda perturbación económica que va a producir la vivencia del nacimiento en el niño. Y cómo esa primera vivencia va a funcionar como, por decirlo de alguna manera, una impronta o una marca que se va a retroactuar, de alguna manera, se va a rearticular en relación con ese segundo momento vital, fundamental, que es el complejo de castración. Es decir, ya en relación al complejo de castración, es decir, el aparato que está como, vamos a decir, terminando de armarse gracias a la represión, hay un yo, hay recursos que a punto de partida no había, bueno, ahí el yo puede de alguna manera gobernar las cantidades y utilizarlas en favor del proceso represivo. Eso es una articulación interesante. Entonces lo que hace Freud en el capítulo 8, en principio, les voy a dar un esquema, es caracterizar a la angustia teniendo en cuenta que ese estado afectivo supone, por una parte, un carácter displacentero específico, por otro lado, acciones de descarga, es decir, derivaciones corporales, y por otro lado, la percepción de estas acciones de descarga. Él dice que las exteriorizaciones motrices no participan ni del duelo ni del dolor. Recordemos que el duelo y el dolor son, al igual que la angustia, también reacciones afectivas frente a una experiencia de separación o de pérdida. Para comprender esta asociación, o sea, ¿por qué la angustia es en el cuerpo? ¿No? Y si, bueno, la angustia es reacción ante una pérdida,
ante una separación, es en el cuerpo. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que de alguna manera ensambla todos estos elementos? Bueno, Freud propone investigar la filogénesis de la angustia, es decir, buscar una vivencia arquetípica para la especie humana a partir de la cual poder articular todos estos elementos. Bueno, como ya lo hemos venido anticipando, esa vivencia va a ser ya no el acto del nacimiento, que era lo que él decía en la conferencia 25, ya lo había anticipado, sino lo que acaba de nombrar como trauma del nacimiento. Eh, Siguiendo con esta idea de un peligro, o sea, de asociar la angustia a un peligro, él va a decir que desde el punto de vista objetivo, la vivencia del nacimiento representa un peligro porque hay un cambio en la condición biológica del niño, es decir, hay un pasaje del medio intrauterino al medio aéreo, y en cierto sentido ese primer ataque de angustia que es provocado por el acto mismo de nacer, por el hecho mismo de nacer, va a cumplir una función adaptativa porque va a poner en marcha el funcionamiento de los sistemas que le van a permitir al cuerpo adaptarse al medio aéreo. Pero desde el punto de vista psicológico, vamos a decir, si bien todavía no hay psiquismo, pero esta es un poco la figura que Freud toma, lo que él ubica ahí es una ruptura de la situación homeostática intrauterina y es decir, una profunda perturbación en la economía o en la distribución de las energías. Él va a decir que para el feto la experiencia carece de contenido psicológico, es decir, no tiene conciencia porque no hay un aparato psíquico constituido. ¿Qué registro puede tener y puede conservar el neonato acerca del trauma del nacimiento? Y él le va a ubicar esta cuestión de la perturbación económica. A la perturbación económica la va a definir como un exceso de excitación vivida en el cuerpo. Es interesante, es una experiencia corporal que es inherente al nacimiento. Es decir, es como si Freud ahí ubicara la cuestión del nacimiento en relación a la angustia, casi como términos equivalentes. Freud se va a preguntar, bueno, esto es el acto del nacimiento. ¿Qué pasa a lo largo de la primera infancia? Es decir, una vez que el niño de alguna manera ha empezado a cumplir su desarrollo. Bueno, él dice al niño se le reconoce una disposición importante para la angustia. Acá no me voy a detener en esto, lo pueden leer ustedes. Eh, Va a discutir con Rank, que era un discípulo de él, que en un momento dado propone una tesis en función de la cual pretende explicar las neurosis por el trauma del nacimiento. Si Freud va a rebatir, digamos, los argumentos de Rank, es decir, con argumentaciones que son muy pertinentes, él va a proponer atenerse a la clínica, es decir, a la observación del niño. Y él dice que el niño se angustia ante tres situaciones posibles. Cuando está solo, cuando está en la oscuridad y cuando en lugar de la madre aparece otra persona que no le resulta familiar. Él va a decir que las tres situaciones en definitiva se reducen a una sola. La angustia, en la primera infancia, es la expresión infantil del estado de añoranza que genera la ausencia de la madre. Y él ahí ubica lo que va a llamar ausencia de objeto. ¿Por qué frente a la ausencia de la madre el niño reacciona con angustia en la infancia? Es decir, ¿qué representa la madre para el niño desde el punto de vista psicológico? Y lo que Freud va a decir es que la madre, primero como presencia real y luego como objeto en lo psíquico, esto es interesante porque una vez que se ha constituido el yo y una vez que hay una diferenciación entre, es decir, el sí mismo y lo que no es el sí mismo, si la madre, más allá de su presencia real, subsiste como un objeto en la realidad psíquica del niño. Y este objeto se va a asociar a la cancelación del estado de tensión que el niño no puede resolver por él mismo. Así que la madre de alguna manera le evoca la cancelación de la tensión, la disminución de la tensión. Y el peligro del cual el niño pequeño procura sustraerse
es el aumento de la tensión de necesidad, frente a la cual resulta desvalido, sin recursos. Así que ahí, de alguna manera, lo traumático está en relación a este aumento de la cantidad de excitación con el cual se confronta un yo infantil. Un yo inacabado, va a decir Freud, un yo que todavía no ha terminado de constituirse y que depende del adulto. Entonces Freud va a establecer esta equivalencia. Por un lado va a ubicar la cuestión de la angustia en relación con la primera infancia. Es decir, ahí va a hablar de la situación de insatisfacción del niño pequeño. Es decir, el complejo de Edipo, el complejo de castración. Y él va a decir que las magnitudes de excitación alcanzan un nivel tan displacentero que se dificulta su tramitación psíquica. Ahí aparecen los berrinches del niño, estos ataques de angustia que son intensos, los chicos se tiran al piso, gritan, lloran, patalean, se sienten desbordados, es decir, como que de alguna manera, es decir, el cuerpo no alcanza a contener el nivel de excitación que están experimentando. Eh, Esto es en la primera infancia y retoma, digamos, la pregunta por la angustia en los niños, ¿no? Por otro lado, el otro polo de la equivalencia está dado por la vivencia del nacimiento, es decir, por las cantidades hipertróficas de excitación derivadas corporalmente a punto de partida, si acá tenemos el trauma del nacimiento, y ahí Freud va a ubicar el llanto del bebé, o sea, es interesante esto de la respuesta motora, ¿no? Es como si frente al exceso de excitación la respuesta fuera corporal, no importa el momento de la vida en el cual esto se produce. En el caso de la primera infancia tenemos los berrinches, en el caso, bueno, de aquella primera vez, el llanto que en definitiva se vuelve un grito de, es decir, un pedido de ayuda a la madre. Y en el adulto los ataques de angustia, que son propios de la neurosis. El punto de articulación entre estos dos niveles que él ubica de la angustia, esta angustia originaria y la angustia de la primera infancia, es el factor económico como núcleo genuino del peligro. Lo que Freud va a decir es que durante la primera infancia y durante la fase fálica en particular, el aparato psíquico del niño produce una elaboración que va a ser muy importante. Es decir, va a desplazar el contenido del peligro de la situación económica originaria, es decir, ahí ubica el exceso de cantidad asociado al trauma del nacimiento, la angustia automática, va a desplazar ese contenido del peligro a una situación que podría activar ese exceso cuantitativo. Y esa situación tiene que ver con la ausencia de la madre, es decir, con poder perder a la madre, separarse de la madre o que la madre se separe de él. Es decir, que es lo que él tematiza en relación con el complejo de castración. En ese nivel la angustia es señal, no es automática. Entonces lo que Freud dice es que durante la infancia el aparato psíquico del niño debe poder lograr el dominio del estímulo cuantitativo. Es decir, tiene que poder anticiparse a lo traumático mediante un desarrollo controlado de angustia. Esta es la angustia señal. El objetivo es evitar la angustia traumática. Porque una vez que el aparato ya alcanzó, digamos, cierta configuración, cierta consistencia, cierta estructura, está en condiciones, justamente porque el yo aparece como un límite respecto de las cantidades, está en condiciones de emitir la señal de angustia que permite poner en marcha los mecanismos defensivos que van a habilitar la ligadura, es decir, ligar lo no ligado, es decir, ligar la pulsión de muerte. Y ahí el mecanismo psíquico por excelencia va a ser la represión. Aprovecho para decir algo, porque bueno, no nos queda mucho tiempo y bueno, hay 2 o 3 ideas importantes más que formular. Yo les había planteado en la clase anterior que iba a tratar de hacer una articulación con algunas ideas de la conferencia 32. Fundamentalmente lo que yo quiero destacar, que Freud no lo plantea, es decir, tan de esta forma en Inhibición, es el valor que tiene la contrainvestidura
Porque él va a decir que en ese, es decir, punto cero del aparato psíquico, donde lo que predomina es la cantidad, las cantidades, digamos, hiperintensas y traumáticas, se van a establecer también las primeras represiones. Es decir, es como si aparecieran los primeros recursos que le van a permitir al niño empezar a defenderse de estas sumas de excitación excesivas. Y ahí él ubica la cuestión de la contrainvestidura, es decir, como recursos, es interesante, vinculados a la función de la contrainvestidura relativa a la represión primaria. Es decir, es como si para poder defenderse de estos estímulos excesivos, el aparato tuviera que incorporar el recurso de la sustitución, que después obviamente va a ser retomado a la luz de la represión secundaria, que es la que conocemos. Lo que va a ubicar como marca de la represión primaria, Freud va a ser el rasgo de carácter. El rasgo de carácter va a aparecer como una formación psíquica que es muy curiosa porque en alguna medida aparece, es decir, como muy ligada a la estructura del yo, pero por otro lado es profundamente inconsciente, es decir, es muy difícil de dialectizar, como si de alguna manera en ese rasgo de carácter hubiera una, una marca, una impronta muy originaria de este proceso de contrainvestidura original, que permitió inscribir las cantidades. Lo que Freud va a decir es que en definitiva la angustia está en directa relación con la situación originaria y estructural del ser humano. Esa situación originaria y estructural es el desvalimiento, que Freud va a asociar al acto de nacimiento, pero que en realidad, si uno lo piensa en términos más filosóficos, por decirlo de alguna manera, pues la filosofía tomó esta vía, es decir, la angustia tiene que ver con el hecho mismo de existir y con la incertidumbre ante la existencia. El núcleo genuino del peligro va a estar dado por la pulsión de muerte en esta formulación, que aparece como un exceso de cantidad que funciona como estímulo interior no ligado. Lo traumático está en relación con el desvalimiento frente a las excitaciones derivadas a partir de las necesidades del propio cuerpo. Esta actividad pulsional corporal es en parte producto de la relación de la madre con el niño. Es decir, la madre es la que, sobre todo en la primera infancia, por un lado asiste al niño, pero por otro lado también lo estimula. Si lo estimula, y esto Freud lo trabaja repetidamente, en la medida en que procede respecto de su cuerpo, pero también en la medida en que le habla. Esto es muy importante, el lenguaje va a ser un estímulo fundamental, y un estímulo que al principio va a tener un carácter traumático. La madre seduce, estimula, pero también, y esto es clave, es ella quien tiene que poder cumplir una función esencial, que es brindarle al niño los recursos psíquicos para lograr tramitar lo traumático, ¿sí? Para lograr la tramitación de lo pulsional. Porque en la medida en que la madre aporte estos recursos, va a poder, es decir, concretarse el proceso de simbolización que lleva a la estructuración del aparato psíquico. Por eso la función de la angustia va a ser tan importante, porque en principio, en un nivel muy primario, la angustia va a ser la forma de traducción, es decir, más cercana a lo psíquico que va a tener la pulsión de muerte, el factor cuantitativo. Y en esta lucha defensiva que el yo va a establecer frente a las cantidades, la angustia va a ser el motor del proceso de simbolización. En la primera infancia, la madre actúa por presencia. Es muy importante la presencia de la madre porque en la continuidad de esa presencia va a poder producirse, vamos a decirlo así, la identificación que va a llevar a la formación del yo. Pero esa presencia no tiene que ser absoluta, tiene que haber una alternancia, que es lo que Freud trabaja en relación con el juego infantil del Fordá. La medida en que la madre no está todo el tiempo, favorece el proceso de simbolización. Y en la medida en que eso se produce, le transmite al niño recursos que tienen que ver con la función ligadora. Porque
más allá de alimentarlo, más allá de abrigarlo, de cantarle, de asistirlo, lo importante para Freud es que la madre misma, en tanto encarna el lenguaje, encarna la función de la ligadura. Es decir, es ella la que le tiene que aportar al niño la posibilidad de tramitar lo traumático. En relación con la conclusión que Freud plantea en este último capítulo de inhibición síntoma de angustia, o este último capítulo que comentamos, que es el 8, queda rectificada la hipótesis de la mudanza de investidura pulsional en angustia por obra de la represión. Si lo que él va a ubicar ahí es decir, si bien habla de una represión primaria, lo que ubica como, es decir, motor del proceso de simbolización y de constitución del aparato es la pulsión de muerte o las cantidades hipertróficas. Esto, digamos, es lo que va a motorizar la producción de contrainvestiduras y la aparición del mecanismo psíquico. Una vez que el aparato se ha constituido, la angustia empieza a funcionar como señal que le va a avisar al yo de la amenaza que representen los excesos de cantidad, a fin de poder, de alguna manera, provocar el trabajo de ligadura. Con este trabajo de ligadura se evita la perturbación económica y por lo tanto la angustia traumática. La otra idea importante es que el yo es la sede de la angustia, es el genuino almácigo o reservorio de la angustia. ¿Por qué? Y por el lugar que le cabe en la organización y en la estructura del aparato. Ni el yo ni el superyo se angustian, todo lo contrario, angustian al yo. Otra idea importante que Freud plantea es que habría distintas situaciones de peligro para el psiquismo a partir del arquetipo del nacimiento. En el periodo de inmadurez del yo, el peligro es el desvalimiento psíquico. En la primera infancia, el peligro va a ser la pérdida de objeto. En la fase fálica, el peligro va a ser el peligro de castración. Y en la latencia, la angustia frente al superyo. La última observación que Freud hace tiene que ver con la angustia de castración. Va a decir que la angustia de castración resulta, por lo que explicamos, el único motor de los procesos defensivos que llevan a la neurosis. Y se va a expresar así en las distintas neurosis. Es decir, en la histeria como angustia ante la pérdida de amor. En la fobia como una castración fallida. Y en la neurosis obsesiva como angustia ante el superyo. Finalmente, en el punto B del capítulo 11 de Inhibición, Síntoma y Angustia, que se llama Complementos sobre la angustia, Freud va a establecer una diferenciación que va a ser muy importante en relación a cómo organiza el campo de la angustia. Yo la voy a dejar dicha acá, es decir, esquematizada, en todo caso después lo podemos retomar en el foro. Ahí en ese apartado B inclusive retoma la definición de la angustia otra vez, es decir, la va a articular al estado de expectativa, si va a decir que la angustia es ante algo, la conecta con su carácter de indeterminación y ausencia de objeto, la relaciona con el miedo. Bueno, ahí podemos articular también la angustia con el otro estado afectivo que es el terror. Retoma la cuestión del peligro, ¿no? Es decir, bueno, lo que ahora quiero destacar es que la diferenciación que él establece es entre la situación de peligro, él ahí va a ubicar el estado subjetivo de expectativa ante la perturbación económica. Ahí podríamos pensar en la angustia señal. La situación de peligro para Freud lo que implica es una reedición atemperada, o sea, en pequeña escala, del trauma. Es como si, de alguna manera, en ese poquito de angustia que pone en juego la situación de peligro, en ese poquito de angustia le permitirá al yo activar los mecanismos defensivos para promover la ligadura. El otro es decir, punto importante tiene que ver con la situación traumática. En la situación traumática lo que hay es un estado subjetivo de desvalimiento ante la perturbación económica.
Y ahí lo que Freud va a ubicar es la angustia primordial o la angustia de nacimiento. Ese es un trauma vivenciado, no recordado, esa experiencia corporal que Freud asocia al trauma del nacimiento y que de alguna manera figuraría esta expresión, esta manifestación de lo no ligado, no la erupción económica. Esta formulación, si ustedes quieren, la podemos conectar con esta posición originaria de desvalimiento del sujeto en su llegada al mundo, que no deja de ser, en los términos de el problema económico del masoquismo, una posición masoquista, es decir, forzosamente, no hay otra posibilidad. No se trata del masoquismo como perversión, sino de que, en cierto sentido, el niño, su cuerpo, son tomados como objeto por un exceso cuantitativo respecto al cual el niño todavía no tiene gobierno. Es decir, ahí, el que define la orientación del proceso es el adulto, que es un poco bueno lo que planteé, es decir, con su intervención. Bueno, eh, básicamente esto es lo que, es decir, en la medida de lo posible, he tratado de transmitirles acerca de esta tercera teorización de la angustia. Espero que el audio les resulte de utilidad. Bueno, fue una clase un poco más extensa que la anterior, había más conceptos para trabajar. Vean si con la lectura pueden empezar a ubicar lo que yo fui comentando. Eh, Creo que con lo que trabajamos pueden recuperar las dos teorizaciones anteriores de la angustia. Es decir, en todo caso, si tienen preguntas, bueno, lo charlamos en el foro. Yo ahora me voy a despedir de ustedes, les dejo un saludo y bueno, aprovecho también para saludarlos en nombre del equipo de la cátedra, porque entiendo que esta es la última clase, el último audio. Bueno, mucha suerte en lo que queda de cursada, en la instancia de evaluación. Y bueno, esperamos que con el trabajo de este año, que fue muy difícil para todos, hayamos logrado suscitar el interés y el acercamiento al psicoanálisis, que bueno, que realmente es un campo de saber interesante y apasionante. Hay mucho para aprender y para conocer. Bueno, mucha suerte y nos encontramos en el foro.